El vestido llegó en una caja de madera vieja, envuelto en papel de seda como si fuera un relicario. Nadie en el pueblo de Nerja esperaba que los padres de Clara, fallecida hace 3 años, enviaran algo a Lucía. Pero allí estaba, con una nota que decía, para Lucía, de parte de Clara. Con amor eterno, Elena. Lucía, de 32 años. Sostenía el vestido blanco con manos temblorosas en el porche de su casa frente al mar. El sol de Andalucía se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo furioso, como si supiera el caos que esa prenda desataría. No era solo un vestido, era una confesión. Un secreto que Clara había guardado hasta su muerte. Y ahora, sus padres, desde algún lugar del pasado, lo habían desenterrado. 3 años atrás, Clara había muerto en un accidente de coche en la carretera serpenteante que conecta Málaga con Granada. Lucía, su esposa, había quedado destrozada, atrapada en un duelo que la consumía. Clara, con su risa como campanas y su cabello negro ondeando al viento, había sido el centro de su universo. Pero nunca le habló de Elena. Ni una palabra. Y ahora, este vestido, con el nombre de otra mujer bordado en la etiqueta, se sentía como una traición. Lucía dejó caer la prenda sobre la mesa de madera del comedor. La casa, con sus paredes blancas y su suelo de terracota, estaba llena de recuerdos de Clara, una foto en la playa, un jarrón que habían comprado juntas en un mercadillo, la guitarra que Clara nunca aprendió a tocar. Todo era un eco de su vida juntas. Pero ahora, ese eco se mezclaba con una voz desconocida, Elena. Decidió buscarla. No sabía por qué, pero necesitaba saber quién era esa mujer que había marcado la vida de Clara lo suficiente como para que sus padres, conservadores y distantes, enviaran un vestido con su nombre. Lucía no era de las que se rendían. Había crecido en las calles empinadas de Nerja, hija de pescadores, con la fuerza del mar en sus venas. Si había respuestas, las encontraría. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Lucía revisó los diarios de Clara, guardados en una caja bajo la cama. Clara siempre había sido reservada, incluso con ella. Las páginas estaban llenas de dibujos, poemas y reflexiones, pero ninguna mención directa de Elena. Sin embargo, en un cuaderno de tapas azules, encontró una frase: Elena me enseñó que el amor no siempre es libre, pero siempre es verdad. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esta mujer que había tocado el corazón de Clara de una manera que ella, su esposa, desconocía? A la mañana siguiente, Lucía fue al mercado del pueblo, donde los rumores corrían más rápido que el viento. Preguntó discretamente a Carmen, la frutera, si alguien conocía a una Elena relacionada con Clara. Carmen, con sus ojos astutos, le dijo que una tal Elena Vargas vivía en Málaga, en un barrio obrero. Es una artista, creo. Pinta cuadros raros, de esos que nadie entiende. Añadió con una mueca. Lucía no esperó más. Tomó el primer autobús hacia Málaga, con el vestido guardado en una bolsa y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. El autobús traqueteaba por la carretera costera, y Lucía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos.
Recordó la primera vez que vio a Clara. En una fiesta de la Virgen del Carmen. Clara. Con un vestido azul que brillaba bajo las luces del puerto. Había bailado con ella bajo la mirada de un pueblo que aún no entendía su amor. Habían luchado juntas contra los prejuicios. Contra las miradas de desaprobación de los mayores. Contra la iglesia que las señalaba. Pero lo habían logrado. Se casaron en una ceremonia íntima. Con el mar como testigo. Y ahora. Este vestido amenazaba con deshacer todo lo que creía saber sobre su amor. Al llegar a Málaga, Lucía encontró la dirección de Elena en un taller destartalado en el barrio del Palo. La puerta estaba entreabierta. Y el olor a pintura y trementina llenaba el aire. Dentro. Una mujer de unos 30 años. Con el cabello corto y castaño. Pintaba un lienzo con trazos furiosos. Era Elena. Sus ojos, de un verde intenso, se encontraron con los de Lucía. Y por un instante, el tiempo se detuvo. ¿Quién eres?, preguntó Elena, con una voz que temblaba de sorpresa. Lucía. La esposa de Clara, respondió, sosteniendo la bolsa con el vestido como si fuera un escudo. Elena palideció. Dejó el pincel sobre la mesa y se acercó lentamente, como si temiera que Lucía fuera a desvanecerse. El vestido. ¿Lo enviaste tú?, preguntó Lucía, su voz cargada de emociones que no podía controlar. No, respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Pero sé quién lo hizo. Y sé por qué. El taller de Elena estaba lleno de lienzos a medio terminar. Cada uno un caos de colores que parecían gritar emociones que no podían expresarse con palabras. Lucía. De pie en la entrada. Sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. Aunque era solo su corazón. La mirada de Elena, cargada de dolor y reconocimiento, le decía que esta mujer sabía más de Clara de lo que ella jamás había imaginado. ¿Por qué está tu nombre en el vestido?, preguntó Lucía, su voz cortante como el viento de levante que azotaba la costa. Sacó el vestido de la bolsa y lo sostuvo en alto, como si fuera una prueba en un juicio. Elena dio un paso atrás, como si la prenda pudiera quemarla. Sus manos temblaban. Y por un momento, pareció que iba a derrumbarse. Pero se recompuso. Respiró hondo y señaló una silla junto a una mesa cubierta de pinceles y tubos de pintura. Siéntate. Por favor, dijo Elena. Esto no es algo que pueda explicarse en 2 frases. Lucía dudó. Pero la curiosidad y la necesidad de respuestas la empujaron a sentarse. El taller olía a sal y a recuerdos, como si el mar estuviera filtrándose por las paredes. Elena se sentó frente a ella, con el vestido entre ambas como un tercer invitado no deseado. Conocí a Clara hace 10 años. En Sevilla, comenzó Elena, con la voz baja pero firme. Estudiábamos arte en la universidad. Yo tenía 22 años. Ella 23. Éramos inseparables. No solo amigas, sino algo más. Algo que ninguna de las dos sabía cómo nombrar en ese momento. Lucía sintió una punzada en el pecho. Clara nunca le había hablado de Sevilla, de la universidad, de esos años antes de que se conocieran. Siempre decía que su vida había comenzado en Nerja, con ella. Pero ahora, las palabras de Elena abrían una grieta en esa certeza.
¿Fuiste su amante? Preguntó Lucía. Sin rodeos. Aunque la palabra le quemaba en la lengua. Elena negó con la cabeza. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No exactamente. Nos amábamos. Pero nunca cruzamos esa línea. Éramos jóvenes. Asustadas. En esos días. En una ciudad como Sevilla. No era fácil ser quienes éramos. Clara venía de una familia muy tradicional. ¿Y yo? Yo tenía mis propios demonios. Pero lo que sentíamos era real. Tan real que aún lo siento aquí, se tocó el pecho. Justo donde el corazón latía. Lucía apretó los puños. Quería odiar a Elena. Quería culparla por irrumpir en su duelo. Pero algo en su voz, en su dolor, la detenía. Había verdad en sus palabras. Una verdad que dolía como un cuchillo. Entonces, ¿por qué el vestido? ¿Por qué ahora? Preguntó Lucía. Elena respiró hondo y continuó. Clara y yo perdimos el contacto cuando ella se mudó a Nerja. Supuse que había encontrado su felicidad. Y no quise interferir. Pero hace 3 años, justo antes de su accidente, me escribió una carta. Me dijo que se había casado contigo, que era feliz, pero que nunca había olvidado lo que tuvimos. Dijo que quería cerrar ese capítulo, pero no sabía cómo. Me pidió que pintara algo para ella, algo que capturara lo que fuimos. Lucía sintió que el aire se volvía pesado. Recordó los últimos días de Clara. Cómo parecía distraída. Cómo a veces miraba al horizonte con una melancolía que Lucía no entendía. ¿Y el vestido? Insistió. Ese vestido era un sueño de Clara, dijo Elena. Con la voz rota. Quería usarlo en una exposición de arte que planeábamos hacer juntas en la universidad. Iba a ser blanco. Simple. Pero con nuestros nombres bordados. Como una promesa. Nunca lo hicimos. Pero sus padres. Ellos lo encontraron entre sus cosas después de su muerte. Supongo que decidieron enviártelo porque sabían que Clara quería que supieras la verdad. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. Los padres de Clara. Siempre distantes. Siempre desaprobando su matrimonio. Habían enviado ese vestido como un mensaje póstumo. Pero ¿era un gesto de reconciliación o una forma de abrir heridas? ¿Por qué no me lo dijo? Susurró Lucía. Más para sí misma que para Elena. Porque te amaba, respondió Elena. Con una certeza que sorprendió a Lucía. Clara me escribió que tú eras su hogar. Su futuro. Pero también decía que no podía borrar su pasado. Y yo formaba parte de él. El silencio llenó el taller. Lucía miró el vestido, ahora extendido sobre la mesa, y sintió una mezcla de rabia y tristeza. Quería gritar, pero también quería entender. Quería odiar a Elena, pero en sus ojos veía el mismo dolor que ella cargaba desde la muerte de Clara. ¿Qué hago ahora?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Elena se levantó y se acercó a uno de sus lienzos, cubierto con una sábana. Lo destapó, revelando un cuadro de 2 mujeres bailando bajo un cielo estrellado, con el mar de fondo. Una tenía el cabello largo y negro, como Clara, la otra, el cabello corto y castaño, como Elena. Pero en la esquina del cuadro
Había un tercer rostro. Apenas esbozado, el de Lucía. Clara me pidió que pintara esto, dijo Elena. Quería que fuéramos las tres. Juntas. De alguna manera. No sé si esto te ayuda. Pero es todo lo que tengo. Lucía sintió las lágrimas correr por sus mejillas. No sabía si estaba lista para perdonar, para entender, o para seguir adelante. Pero algo en ese cuadro, en la forma en que Clara las había unido, le decía que el amor, aunque complicado, siempre encontraba una manera de hablar. Lucía no podía apartar los ojos del cuadro. Los colores vibrantes. El movimiento de las figuras. La forma en que el cielo parecía abrazarlas, todo en esa pintura era un eco de Clara. De su pasión. De su forma de ver el mundo. Pero el rostro apenas esbozado. El suyo. Le dolía como una herida abierta. ¿Por qué Clara no le había hablado de esto? ¿Por qué había guardado a Elena como un secreto? ¿Como un tesoro escondido en las profundidades de su alma? Necesito tiempo, dijo Lucía, levantándose de la silla con brusquedad. Tomó el vestido y lo metió de nuevo en la bolsa, como si al guardarlo pudiera contener el torbellino de emociones que la consumía. Elena asintió, con los ojos aún húmedos. Lo entiendo. Si necesitas hablar, estaré aquí. Siempre estaré aquí. Lucía salió del taller sin mirar atrás. El sol de Málaga caía a plomo, y el calor le quemaba la piel mientras caminaba hacia la parada del autobús. En su mente, las imágenes de Clara y Elena bailando en el cuadro se mezclaban con los recuerdos de su propia vida con Clara, las noches en la playa. Las discusiones sobre qué película ver. Los planes de abrir un pequeño café juntas. Todo eso ahora parecía teñido de una sombra que no sabía cómo disipar. De vuelta en Nerja, Lucía no podía dormir. El vestido estaba sobre la mesa del comedor, como un espectro que se negaba a desaparecer. Decidió escribirle una carta a Clara. Algo que solía hacer cuando el duelo era demasiado pesado. Sacó un cuaderno y un bolígrafo y dejó que las palabras fluyeran. Clara. Mi amor. ¿Por qué no me contaste sobre Elena? ¿Tenías miedo de que no lo entendiera? ¿O era yo la que no veía lo que cargabas en tu corazón? Este vestido. Esta verdad. Me está rompiendo. Pero también me está haciendo amarte más. Porque incluso en tus secretos, eras tan humana. Tan real. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Lucía dejó el cuaderno y decidió hacer algo que nunca había hecho, visitar a los padres de Clara, que vivían en un pueblo cercano. Ronda. Siempre habían mantenido una distancia fría, desaprobando su relación. Pero ahora, con el vestido y la nota, sentía que necesitaba respuestas de ellos. El camino a Ronda era empinado, con vistas de montañas que cortaban el aliento. Lucía llegó a la casa de los padres de Clara al atardecer. La puerta fue abierta por Inés, la madre de Clara. Una mujer de 60 años con el rostro marcado por el tiempo y el dolor. Sus ojos, tan parecidos a los de Clara, se abrieron con sorpresa al ver a Lucía. Lucía. No esperaba verte, dijo Inés, con voz temblorosa. Necesito hablar de Clara. Y del vestido, respondió Lucía, sosteniendo la bolsa con firmeza. Inés la invitó a pasar. La casa estaba llena de fotos de Clara, de niña, de adolescente.
En su boda con Lucía. Pero también había una foto que Lucía no había visto antes. Clara y Elena. Jóvenes. Riendo en un parque de Sevilla. La imagen la golpeó como un puñetazo. Sabíamos de Elena, comenzó Inés, sentándose frente a Lucía. Clara nos habló de ella cuando volvió de Sevilla. Estaba rota. Confundida. Nos dijo que la amaba, pero que no podía vivir ese amor. Nosotros no lo entendimos entonces. Éramos demasiado rígidos, demasiado aferrados a nuestras creencias. ¿Por qué me enviaron el vestido?, preguntó Lucía, con la voz cargada de emociones encontradas. Inés suspiró, mirando una foto de Clara en la pared. Después de su muerte, encontramos sus diarios. Hablaban de ti, de cuánto te amaba, pero también de Elena, de lo que significó para ella. Encontramos el vestido en una caja, con una nota que decía que era para ti. Clara quería que supieras quién era. Toda ella. Incluso las partes que no compartió contigo. Lucía sintió que el peso del vestido en sus manos se volvía insoportable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 3 años? Porque nosotros también hemos cambiado, dijo Inés, con lágrimas en los ojos. Perdimos a nuestra hija. Y con el tiempo entendimos que el amor no tiene reglas. No tiene límites. Queríamos honrar su memoria. Y eso significaba darte la verdad. Lucía no sabía si estaba lista para perdonar a Inés, a los padres de Clara, o incluso a Clara misma. Pero por primera vez, sintió que el duelo comenzaba a transformarse en algo más, en una búsqueda por entender, por sanar, por encontrar un camino hacia adelante. Esa noche, de vuelta en Nerja, Lucía colgó el vestido en una percha frente a la ventana. El viento lo mecía suavemente. Y bajo la luz de la luna, parecía brillar con una promesa. No sabía qué haría con él, pero sabía que su viaje apenas comenzaba. El vestido colgaba frente a la ventana como un faro en la noche, su tela blanca capturando los reflejos de la luna sobre el mar de Nerja. Lucía lo miraba desde la cama, incapaz de dormir, atrapada entre la rabia y la necesidad de comprender. Cada pliegue de la prenda parecía susurrar una verdad que aún no podía descifrar, pero que la empujaba a seguir adelante. A la mañana siguiente, decidió volver a Málaga. Había algo en Elena, en su dolor compartido, que la atraía como una corriente marina. No era solo curiosidad, era una necesidad de conectar con alguien que había amado a Clara de una manera que ella nunca conoció. Antes de salir, tomó el cuadro que Elena le había mostrado, envuelto cuidadosamente en una sábana. Quería llevarlo a casa, como si al tenerlo cerca pudiera entender mejor a Clara. El viaje a Málaga fue silencioso, con el cuadro apoyado contra el asiento del autobús. Lucía repasaba mentalmente las palabras de Inés. La madre de Clara. La idea de que los padres de Clara, tan rígidos en vida, hubieran cambiado tras su muerte era difícil de aceptar. Pero más difícil aún era imaginar a Clara dividida entre 2 amores. 2 vidas. 2 mujeres. Cuando llegó al taller de Elena, la encontró pintando de nuevo. Esta vez un lienzo con tonos azules y verdes que recordaban al mar. Elena levantó la vista, sorprendida pero no molesta. «Volviste», dijo.
limpiándose las manos con un trapo lleno de pintura. No podía no hacerlo, respondió Lucía, dejando el cuadro envuelto en el suelo. Necesito entender. Elena. Todo esto. El vestido. El cuadro. Clara. No sé quién era realmente. Elena asintió, como si hubiera esperado esa conversación. Invitó a Lucía a sentarse en un rincón del taller, donde había una mesa pequeña con una botella de vino tinto y 2 copas. Sirvió el vino con manos temblorosas. Y por un momento, el silencio entre ellas fue más elocuente que cualquier palabra. Clara era complicada, comenzó Elena, mirando el líquido rojo en su copa. Amaba con una intensidad que podía quemarte. Pero también tenía miedo. Miedo de herir. Miedo de no ser suficiente. Cuando la conocí en Sevilla, éramos libres. Pero también éramos prisioneras de un mundo que no nos aceptaba. Nos escondíamos. Nos queríamos en secreto. Lucía tomó un sorbo de vino, dejando que el calor del alcohol calmara el nudo en su garganta. ¿Por qué no me habló de ti?, preguntó, con la voz quebrada. Porque no quería hacerte daño, respondió Elena. Cuando me escribió, antes de su accidente, me dijo que tú eras su refugio, su hogar. Pero también dijo que no podía borrar lo que fuimos. No porque me amara más, sino porque yo fui parte de quien era ella. Lucía sintió que las lágrimas volvían. Pero esta vez no eran de rabia, sino de una tristeza profunda, casi purificadora. Clara no la había traicionado, simplemente había sido humana, con un corazón grande y lleno de contradicciones. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, mirando el cuadro que había traído. Este cuadro. El vestido. Siento que Clara está tratando de decirnos algo. Elena se levantó y destapó el cuadro. Bajo la luz del taller, los colores parecían más vivos. Las figuras más reales. Clara quería que nos encontráramos, dijo Elena, con una certeza que sorprendió a Lucía. No sé si para que nos consoláramos mutuamente o para que termináramos lo que ella no pudo. Pero este cuadro, este vestido, son su manera de unirnos. Lucía sintió un escalofrío. La idea de que Clara, incluso después de muerta, estuviera tejiendo un lazo entre ellas era abrumadora. Pero también había algo reconfortante en ello. Como si Clara estuviera cuidándolas desde algún lugar. Esa noche, Lucía y Elena hablaron hasta el amanecer. No solo de Clara, sino de sus propias vidas, de sus miedos, de sus sueños. Lucía habló de su infancia en Nerja, de cómo el mar siempre había sido su refugio. Elena compartió historias de sus días en Sevilla, de su lucha por ser aceptada como artista y como mujer que amaba a otras mujeres. Por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola en su duelo. Antes de irse, Elena le dio una carta que Clara le había enviado antes de su muerte. No la leí hasta después de su accidente, dijo Elena. Creo que deberías tenerla. Lucía tomó la carta con manos temblorosas. No la abrió en el taller. Necesitaba estar sola para enfrentarse a las palabras de Clara. De vuelta en Nerja, bajo la luz de una lámpara, desplegó el papel amarillento y comenzó a leer. La carta temblaba en las manos de Lucía,
como si las palabras de Clara pudieran cobrar vida y escapar del papel. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre la mesa. Y el vestido, aún colgado frente a la ventana, parecía observarla, esperando. Con un suspiro profundo, Lucía comenzó a leer. Querida Elena, no sé si alguna vez tendrás el valor de leer esto, o si yo tendré el valor de enviártelo. Han pasado años desde Sevilla, desde nuestras noches bajo las estrellas, desde los sueños que tejimos juntas y que nunca pudimos cumplir. Ahora estoy casada con Lucía, y ella es mi mundo. Pero tú, Elena, eres una parte de mí que no puedo borrar. No porque te ame más, sino porque tú me enseñaste a amarme a mí misma, incluso cuando el mundo me decía que no debía. El vestido blanco, el que soñamos para nuestra exposición, está guardado en una caja. Quiero que Lucía lo tenga algún día, que sepa que mi corazón fue grande, que amé a dos mujeres de maneras diferentes pero igual de verdaderas. Perdóname por no haber sido valiente entonces. Y por favor, si alguna vez la conoces, cuida de Lucía. Ella es fuerte, pero también frágil, como el mar. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre la carta, emborronando la tinta. Cada palabra era un puñal, pero también una caricia. Clara no la había traicionado, había amado con una intensidad que trascendía las normas, los tiempos, las expectativas. Y ahora le pedía que conectara con Elena, que encontraran una manera de sanar juntas. Lucía pasó el resto de la noche mirando el vestido. No era solo una prenda, era un puente entre el pasado y el presente. Entre Clara y ella. Entre ella y Elena. Decidió que no podía quedarse atrapada en el dolor. Clara había querido que viviera, que amara, que encontrara sentido en lo que dejaba atrás. Al día siguiente, Lucía organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a Elena, a Inés y a Manuel, el padre de Clara, que había permanecido en silencio durante su visita anterior. Quería que todos vieran el vestido, el cuadro, la carta. Quería que entendieran lo que Clara había intentado decir. Cuando llegaron, la casa estaba bañada por la luz del atardecer, con el mar brillando a lo lejos. El vestido colgaba en el centro del salón, y el cuadro estaba apoyado contra una pared. Inés y Manuel entraron con pasos tímidos, como si temieran romper algo frágil. Elena, por su parte, parecía nerviosa, pero decidida. Gracias por venir, dijo Lucía, con la voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Clara nos unió a todos, de una manera u otra. Este vestido, este cuadro, esta carta, son su forma de decirnos que el amor no se acaba, que sigue viviendo en nosotros. Inés rompió a llorar, y Manuel la abrazó, algo que Lucía nunca había visto. Elena se acercó al cuadro y tocó suavemente el rostro de Clara, con una mezcla de dolor y gratitud. Clara quería que nos encontráramos, dijo Elena, repitiendo lo que había dicho en el taller. No para competir, no para herirnos, sino para que siguiéramos adelante. Lucía asintió, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Leyó la carta en voz alta, y cada palabra resonó en la habitación como un eco del amor de Clara.
Cuando terminó, Inés se acercó y la abrazó. Un gesto que sorprendió a Lucía, pero que aceptó con lágrimas en los ojos. Perdónanos, Lucía, dijo Inés. No supimos entenderla en vida. Pero ahora lo intentamos. Manuel. Siempre reservado. Añadió. Clara estaría orgullosa de ti. De todas vosotras. Esa noche. Compartieron una cena sencilla en la terraza. Con el sonido del mar como fondo. Hablaron de Clara. De sus risas. De sus sueños. De su forma de ver el mundo. Por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola en su duelo. Tenía a Elena. A Inés. A Manuel. Tenía a Clara. De alguna manera. En cada uno de ellos. Antes de que Elena se fuera, Lucía le entregó el vestido. Creo que deberías tenerlo, dijo. Clara quería que esto fuera de las dos. Elena dudó. Pero finalmente lo aceptó. Con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Lucía. No solo por el vestido, sino por dejarme ser parte de esto. Cuando todos se fueron, Lucía se quedó sola en la terraza, mirando el mar. Por primera vez en 3 años, sintió que podía respirar sin que el dolor la ahogara. Clara había dejado un legado de amor. Y ahora, le tocaba a ella decidir cómo vivirlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. La reunión con Elena. Inés y Manuel había abierto una puerta que no sabía que existía, una puerta hacia la aceptación. Hacia un amor que no se limitaba a lo que había perdido. Pero también la enfrentaba a una pregunta que la perseguía: ¿cómo seguir adelante cuando el pasado aún pesaba tanto? Decidió llevar el cuadro de Elena a un pequeño café en Nerja. Uno que Clara siempre había amado. El dueño, un viejo amigo llamado Antonio, aceptó colgarlo en una pared, donde los clientes pudieran verlo. Cada vez que Lucía pasaba por allí, sentía que Clara estaba presente, sonriendo desde los colores vibrantes del lienzo. Pero también sentía algo nuevo, una conexión con Elena. Como si su relación con Clara las hubiera unido en un lazo que no podía romperse. Una mañana, mientras caminaba por la playa, recibió un mensaje de Elena. Había organizado una pequeña exposición en Málaga, dedicada a Clara. Quiero que vengas, decía el mensaje. Es una forma de honrarla, pero también de empezar algo nuevo. Lucía dudó. No estaba segura de estar lista para cerrar un capítulo y abrir otro. Pero algo en su interior le decía que debía ir. La exposición se llevó a cabo en una galería pequeña pero acogedora en el centro de Málaga. Los lienzos de Elena llenaban las paredes, cada uno contando una historia de amor, pérdida y redención. El cuadro de las 3 mujeres, Clara, Elena y el rostro esbozado de Lucía, ocupaba el centro de la sala, iluminado por un foco suave. Los visitantes se detenían frente a él, susurrando sobre la emoción que desprendía. Lucía llegó vestida de blanco. No con el vestido de Clara, sino con una blusa sencilla que le recordaba a ella. Elena la recibió con una sonrisa nerviosa. Y por un momento, ambas se miraron como si estuvieran viendo a Clara en la otra. Gracias por venir, dijo Elena, guiándola hacia el cuadro central. Esto es para ella, pero también para nosotras. Lucía asintió, sintiendo un nudo en la garganta.
La exposición no era solo un homenaje a Clara, era una declaración de que el amor, en todas sus formas, merecía ser celebrado. Entre los visitantes, Lucía reconoció a algunas personas del pueblo, incluso a un par de vecinas que antes las miraban con desaprobación. Ahora, sus rostros mostraban curiosidad, incluso respeto. Durante la exposición, Elena dio un breve discurso, hablando de Clara, de su pasión por el arte, de su valentía para amar en un mundo que no siempre lo entendía. Mencionó a Lucía, no como la esposa de Clara, sino como una mujer fuerte que había encontrado la forma de transformar el dolor en esperanza. Lucía sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de gratitud. Después de la exposición, Lucía y Elena caminaron juntas por las calles de Málaga, bajo un cielo lleno de estrellas. Hablaron de todo y de nada, de los sueños que Clara había dejado atrás, de los que ellas aún podían perseguir. Por primera vez, Lucía sintió que podía imaginar un futuro sin Clara, pero con su amor como guía. Creo que Clara nos quería juntas, no como amantes, sino como aliadas, dijo Elena, rompiendo el silencio. Lucía sonrió, algo que no había hecho con tanta ligereza en años. Creo que tienes razón. Ella siempre supo cómo unir a las personas. Esa noche, al volver a Nerja, Lucía sintió una paz que no había conocido desde la muerte de Clara. El duelo no había desaparecido, pero se había transformado en algo más ligero, algo que podía llevar consigo sin que la aplastara. Decidió escribir una última carta a Clara, no para despedirse, sino para prometerle que viviría plenamente, que honraría su amor con cada paso que diera. Lucía se sentó en la terraza de su casa, con el mar susurrando a lo lejos y una hoja en blanco frente a ella. La carta que escribió esa noche no fue como las anteriores, llenas de dolor y preguntas sin respuesta. Esta vez, sus palabras estaban impregnadas de una nueva claridad, de una promesa. Clara, mi amor, el vestido, el cuadro, la carta. Todo me llevó a entender que tu amor no era solo para mí, ni solo para Elena, sino para el mundo. Nos enseñaste que el amor no se limita, no se encadena, no se apaga. Gracias por guiarme hacia Elena, hacia tus padres, hacia mí misma. Prometo vivir, amar y recordar siempre lo que fuimos. Te llevaré conmigo, no como un peso, sino como una luz. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó junto a las demás, en la caja bajo la cama. No la quemó ni la rompió, quería que esas palabras fueran parte de su historia. Un recordatorio de que el amor, incluso en la pérdida, podía transformarlo todo. Los meses siguientes fueron de cambio. Lucía comenzó a trabajar con Elena en proyectos artísticos. No como pareja, sino como amigas unidas por el legado de Clara. Juntas organizaron talleres en Nerja y Málaga, donde mujeres jóvenes podían explorar su identidad a través del arte. Era una forma de mantener viva la chispa de Clara, de dar voz a quienes, como ellas, habían luchado por ser escuchadas. Inés y Manuel también se involucraron, asistiendo a los talleres y compartiendo historias de Clara con las participantes. Su transformación fue un milagro silencioso, de padres distantes a aliados que entendían el valor del amor en todas sus formas.
Lucía los veía y sentía que Clara, desde algún lugar, sonreía. Una tarde, mientras pintaban en el taller de Elena, Lucía sintió una conexión inesperada. No era amor romántico, sino una camaradería profunda. Una comprensión mutua que solo podía nacer del dolor compartido y la sanación conjunta. Elena, con su risa fácil y su pasión por el arte, se había convertido en una parte esencial de su vida. Creo que Clara estaría feliz de vernos así, dijo Elena, mientras pintaban un mural para el café de Antonio. Lucía asintió, mirando el lienzo lleno de colores vivos. Creo que sí. Ella siempre quiso que el mundo fuera más grande, más libre. El mural, cuando estuvo terminado, mostraba a 3 mujeres bailando bajo un cielo estrellado, con el mar de fondo. No era solo un homenaje a Clara, sino a todas las mujeres que amaban sin miedo, que luchaban por ser vistas, que encontraban fuerza en su vulnerabilidad. Lucía comenzó a salir más, a reconectar con el pueblo. Las miradas de desaprobación de antes se habían suavizado. Y muchas personas, especialmente las más jóvenes, se acercaban a ella con curiosidad y respeto. Nerja, con su mar y sus calles estrechas, comenzaba a sentirse como un hogar nuevo, no solo un lugar lleno de recuerdos. Una noche, mientras caminaba por la playa, Lucía sintió una brisa cálida que le recordó a Clara. Cerró los ojos y dejó que el sonido del mar llenara su corazón. Por primera vez, no sintió tristeza, sino gratitud. Clara había sido su amor, su guía, su fuerza. Y ahora, gracias a ella, Lucía sabía que podía seguir adelante. No para olvidar, sino para vivir plenamente. Un año después de recibir el vestido, Lucía se encontraba en el centro de Nerja, frente al café de Antonio, donde el mural que había pintado con Elena brillaba bajo el sol de la mañana. El pueblo estaba lleno de vida, turistas, risas, el olor a pescado frito y sal marina. Pero para Lucía, ese día era especial. Era el aniversario de la muerte de Clara. Y por primera vez, no lo enfrentaba con dolor, sino con una celebración. Había organizado un evento en el café. Una mezcla de exposición de arte y homenaje a Clara. Elena había traído nuevos lienzos, cada uno inspirado en las historias que habían compartido durante el último año. Inés y Manuel estaban allí, ayudando a servir café y pasteles, sonriendo a las jóvenes que asistían al evento. El ambiente estaba lleno de calidez, de comunidad, de un amor que trascendía las pérdidas. Lucía dio un pequeño discurso, con el vestido blanco colgado detrás de ella como un símbolo de todo lo que había aprendido. Habló de Clara, de su valentía, de su capacidad para amar sin límites. Habló de Elena, de cómo habían encontrado fuerza en su dolor compartido. Y habló de sí misma, de cómo había aprendido que el amor no muere, sino que se transforma, se expande, se convierte en algo que puede cambiar el mundo. Clara nos enseñó que el amor no tiene que encajar en moldes, dijo Lucía, con la voz firme pero cargada de emoción. Nos enseñó que podemos amarnos a nosotras mismas, a los demás, incluso cuando el mundo nos dice que no debemos. Este vestido, este cuadro, este día, son para ella.
Pero también para nosotras. Para seguir viviendo. Amando. Luchando. El público aplaudió. Algunos con lágrimas en los ojos. Elena se acercó a Lucía y la abrazó. Un gesto que hablaba de amistad. De respeto. De un lazo que Clara había forjado. Inés y Manuel se unieron. Y por un momento, Lucía sintió que Clara estaba allí. En el calor de ese abrazo colectivo. Esa noche. Después del evento, Lucía caminó sola hasta la playa. Llevaba el vestido blanco en una bolsa. Pero esta vez no pesaba. Se sentó en la arena, mirando el mar. Y sacó la última carta que había escrito a Clara. La leyó en voz alta, dejando que las palabras se mezclaran con el sonido de las olas. Clara. Gracias por el vestido. Por Elena. Por tus padres. Por todo. Gracias por enseñarme que el amor no termina. Que vive en cada acto de valentía. En cada abrazo. En cada pincelada. Te amo. Siempre te amaré. Pero ahora sé que puedo amar más. Vivir más. Ser más. Esto no es un adiós. Es un hasta siempre. Lucía dobló la carta y la dejó en la arena, dejando que el viento la llevara hacia el mar. No necesitaba guardarla. Clara ya era parte de ella. De Elena. De todos los que había tocado con su amor. El vestido. Ahora en sus manos. No era una carga, sino un recordatorio de que el amor, incluso en sus formas más complicadas, siempre encontraba un camino. Bajo el cielo estrellado de Nerja, Lucía sintió que el futuro estaba abierto, lleno de posibilidades. Clara le había dado el vestido, pero ella le devolvería al mundo un legado de amor, de valentía, de humanidad. Y con cada paso que diera, sabía que Clara caminaría con ella.